En este caso vamos a hablar sobre el funcionamiento del simulador a nivel del múltiple de gas. Y para ello abrimos entonces el despliegue principal o el diagrama principal, en el cual podemos observar todos los elementos que conforman al sistema automatizado. Acá vemos la línea principal de gas y observamos las diferentes líneas para la distribución a los diferentes pozos que estén conectados a ese proceso. Observamos acá, por ejemplo, que en la parte de botones aparece solamente la ejecución. A nivel de instrumentos aparece información sobre los diferentes instrumentos, y a nivel de interfaz vemos un gráfico que nos permite ver el comportamiento en tendencias de las diferentes variables que conforman el sistema. Nótese que en este caso, a diferencia del pozo, no hay ningún parámetro previamente que deba ser configurado. Acá tenemos por defecto el punto de entrada como un valor de referencia o set point o punto de ajuste 1600 psi. Eso indica que el múltiple comienza con una regulación en la presión de entrada de 1600 psi, y luego a través de un lazo de control. Obsérvese que aquí tenemos un transmisor de presión que envía la información hacia un elemento controlador de presión, y este a su vez regula la apertura y cierre de una válvula. Es decir, este sería un lazo de control automático. Ese lazo de control automático enviaría entonces la información, el gas, permitiría el pase del gas hacia los diferentes pozos, y es en cada pozo entonces donde se va a ejecutar una regulación individual de, ahora ya no la presión, sino el flujo. Por eso acá los cambios de unidades de la cantidad de gas que se va a inyectar a cada pozo. Si colocamos el modelo en simulación de ejecución continua, ya el modelo está listo para ser ejecutado, y al ejecutar el proceso vamos a observar cómo el gas se inyecta, ¿verdad?, a los diferentes pozos. Ahora fíjense que acá tenemos 1600 psi, acá se ve el incremento progresivo junto con la apertura de la válvula para nivelar esta variable a controlar junto con el valor deseado, y una vez que el gas es ajustado a la presión requerida por el lazo de control de entrada, entonces vamos a proceder a ajustar o a abrir las diferentes válvulas para el control de gas a cada uno de los pozos que estén conectados. Por ejemplo, si comenzamos con esta línea A1, abrimos la válvula y observamos que la cantidad de gas, en este caso que se fijó por defecto, es de 600 miles de pies cúbicos diarios. Aquí hay un incremento de la presión diferencial o velocidad con la cual se desplaza el gas que va al controlador, y progresivamente se va ajustando la apertura de la válvula hasta lograr que la cantidad de gas que se inyecte al pozo A1 sea la cantidad de 600 miles de pies cúbicos, que fue lo que se fijó en el punto de referencia. Por otro lado, si ajustamos ahora entonces la apertura, por ejemplo, del segundo pozo, pues va a suceder lo mismo, y así progresivamente con los diferentes pozos. Cada uno de los pozos comenzará entonces de acuerdo a la cantidad de gas que se está ingresando al múltiple, cada uno de los pozos comenzará a realizar el incremento de presión conforme a lo que vaya sucediendo. Acá podemos observar, por ejemplo, que el segundo pozo tiene un ajuste en su punto de referencia de 900 miles de pies cúbicos diarios. Aquí vemos cómo al incrementarse la presión, pues va a ir progresivamente aumentando la cantidad de gas, ya que hay una apertura progresiva y regulada del porcentaje de apertura de la válvula. Nótese que en este caso, al haber abierto todas las válvulas, el sistema debería, digamos, desde el punto de vista real, debería hacer el ajuste simultáneo. Sin embargo, para efectos de simulación y explicación del proceso de los lazos de control de flujo, pues se hace en la simulación, se hace progresivo para que el participante que está utilizando el software pueda ir observando progresivamente esa simulación. Acá, una vez que entra el otro proceso, pues ya se ejecutan todos los procesos restantes en forma simultánea. Nótese que acá entonces tenemos 600 miles de pies cúbicos que se está inyectando al pozo A1 de acuerdo a la referencia que se fijó en el controlador del pozo A1. En el pozo A2 900 miles de pies cúbicos, y en el pozo A3 se está incrementando progresivamente hasta alcanzar los 1000 pies cúbicos diarios.
En este caso, la presión que se fijó fue una presión por defecto, y que una vez que se inició el proceso, esa presión estaba en 1600 psi, y lógicamente el sistema al iniciarse pues trata de ajustar esa presión en forma automática, y este parámetro de 200 indica una leve pérdida de presión producto de la distancia que hay desde el punto de entrada hasta los diferentes puntos de distribución. A nivel de cada pozo vamos a observar entonces que existen los siguientes elementos del sistema automatizado. En primer lugar está la válvula principal, que es una válvula on-off, donde se inyecta el gas al pozo, y luego hay un lazo de control de flujo conformado por tres elementos: el transmisor de presión diferencial, que te permite medir la cantidad o la velocidad con la cual se desplaza el gas por la línea; la válvula, que es la que va a abrir o cerrar la línea para poder dejar pasar mayor o menor cantidad de fluido; y el controlador, que es el que tiene el valor de referencia y que es el que va a hacer el ajuste de la válvula de acuerdo a las mediciones que se realice a nivel del sistema de medición. En este caso la medición está siendo realizada por un transmisor de presión diferencial, que va a enviar la información a el dispositivo. Aquí podemos observar, si estuviésemos hablando de un sistema, cuál sería, por ejemplo, la descripción del componente en el cual estamos o al cual estamos haciendo referencia. Aquí vemos los diferentes descripciones que pudiéramos tener en el sistema automatizado, y para efectos de la operación del sistema podemos observar que aquí la presión pues sería entonces el valor de referencia que se utilizaría para poder cambiar la cantidad de gas que se le va a inyectar a cada pozo. Nótese que aquí para efectos de la simulación básicamente lo que tenemos es una simulación inicial del proceso, de manera que se pueda visualizar el comportamiento de los lazos de control según la configuración que se haya hecho inicialmente. Observes que entonces acá cada uno de los elementos del sistema tienen una función. En este caso la línea de gas, tenemos un analógico de salida, tenemos dos analógicos de entrada vinculados al lazo, que sería por ejemplo la presión diferencial y el porcentaje de apertura de la válvula, y este flujo calculado es un cálculo realizado utilizando el método de cálculos de flujo AGA, que tiene que ver con la presión diferencial, la presión estática con la cual se empuja el gas hacia la línea, y por supuesto el diámetro del orificio que se esté utilizando para la medición directa de la cantidad de gas. Bien, con esto entonces llegamos a la explicación del funcionamiento del múltiple de gas, un proceso mucho más complejo de lo que esta explicación pretende, pero como les dije anteriormente, el objetivo en este caso es comprender el funcionamiento a nivel del múltiple de gas desde el punto de vista de los elementos y variables del sistema automatizado.